Dice así la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 8, verso 10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hay un montón de enigmas en el mundo en el que vivimos. Siempre los ha habido y siguen habiéndolos a pesar de todos los avances de la ciencia y del conocimiento. Sigue habiendo muchísimas cosas que el hombre no se puede explicar. Hasta el día de hoy la ciencia, según dicen los expertos, la mitad, 50% de los dolores de cabeza no saben ni por qué vienen y siguen investigando. No saben muchísimas enfermedades de dónde salen, todavía no saben. Muchas formas de cáncer todavía no se sabe realmente bien de dónde salen. No se sabe mucho sobre el espacio exterior, digamos así. No se sabe mucho ni aún de las profundidades del océano. Se siguen encontrando insectos que se pensaba que ya se conocía todo. Se siguen encontrando especies de animales que pensaban que no había más, ya para descubrir. O sea, hay un montón de enigmas, hay un montón de cosas que no se puede explicar el ser humano. Y quizás el más grande de todos los enigmas que todos los seres humanos en todas las épocas de la historia se han preguntado es por qué, si existe Dios, el mundo en el que vivimos es tan injusto. ¿Por qué hay tantas injusticias? Si Dios existe, Dios lo creó, Dios está al tanto de lo que pasa, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué hay tanta desigualdad en este mundo en que vivimos? Y eso es lo que se cuestiona o reflexiona ahora Salomón. Y al terminar, como hemos leído, reconoce que aún habiendo dedicado un montón de tiempo a entender esto, no lo entiende. Y si alguno dice que lo entiende, es mentira, dice Salomón. Nadie lo puede entender. Y de eso vamos a tratar de juntos pensar en estos versículos. Así como los primeros versículos del capítulo 8 tenían que ver con nuestra actitud frente al trono del Rey, en un sentido bien, algunos han pensado que esta parte, la última parte del capítulo 8, podríamos decir que es nuestra actitud frente al trono de Dios, porque de esto se trata, es como tratar de entender cómo Dios hace con su mundo, cómo administra Dios sus cosas. No lo entendemos. Pasan cosas que para nosotros son injustas, ¿sí? Y eso de alguna manera es el tema de estos versículos. Es cómo nosotros convivimos o vivimos bajo las condiciones que nosotros no hemos puesto en este mundo y que tampoco las podemos modificar. Es lo que hay, digamos. Es como Dios ha determinado en su sabiduría y su bondad que sea la vida humana, con un montón de desigualdad en este mundo. Claro, porque se introdujo el pecado, pero aún así Dios podría hacerlo de otra forma, pero así quiere que sea. Y esta porción para mí es preciosa, como todo lo que está en la Biblia, pero Salomón no está hablando acá desde el cinismo
o la angustia, o está enojado con Dios, para nada. Al contrario, vamos a ver acá, mientras lo analizamos, que Salomón es un hombre de fe y nos está ayudando a tener fe en medio de estas circunstancias que vivimos, que no las podemos entender, no las podemos descifrar, es un enigma realmente para todos nosotros. Entonces vamos a tratar de seguirle de alguna forma el argumento a Salomón, primero viendo cómo él plantea el problema y después viendo cómo él, ante esto que es imposible que lo cambiemos, es imposible que lo entendamos y es imposible que lo modifiquemos, es lo que Dios dispuso. Salomón nos da 3 consejos de cómo nosotros reaccionar de alguna forma con sabiduría frente a lo que Dios ha dispuesto para este mundo, que no nos agrada del todo, pero es lo que es. Y vamos a terminar viendo por qué es así, porque es realmente precioso como Dios hace todo, es maravilloso. En primer lugar, entonces, Salomón claramente acá establece que el mundo está lleno de injusticias. Ya lo había dicho antes, no es nada nuevo en el libro acá, pero ahora va como que vuelve sobre lo mismo y expande. Parece que este libro así es, Eclesiastés, cada tanto vuelve a los mismos temas, uno de cada una de estas frases y conceptos podría ir para atrás y ver cómo se han repetido ya. Y después podríamos ir para adelante y ver cómo va a volver a alguna de estas cosas. Pero acá entonces lo que está de nuevo, pero más profundamente que antes, pensando en estas injusticias, menciona un par como ejemplo nomás, y cómo nosotros debemos reaccionar, con qué actitud deberíamos manejar estas desigualdades en la vida. En primer lugar, el mundo está lleno de injusticias. Dice verso 10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Al empezar el verso 10 diciendo asimismo, de la misma manera, está conectando con lo anterior. Viene de hablar de una injusticia. En el verso 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y habíamos hablado de la autoridad, de cómo nosotros debemos reaccionar ante la autoridad humana, y termina hablando que la autoridad a veces se abusa de su autoridad. Hay autoridades que aprovechan esa autoridad que tienen para pisotear a otros seres humanos. Para mal suyo, dice, interesante. Para mal del que abusa de la autoridad. Pero eso es una injusticia. Asimismo, dice Salomón, aparte de esa injusticia, del abuso de autoridad que es tan común entre los hombres, porque así es muy común, el que hoy está debajo, o el que hoy es empleado, el que hoy está siendo aplastado por un jefe, el día que por esa vuelta a la vida le toca ser jefe, no necesariamente va a hacer mejor las cosas. Es muy común. Lamentablemente, probablemente sea peor que el jefe que él se quejaba, probablemente. Pero dice asimismo, aparte de eso, también he visto otras cosas, que son vanidad también. Y he visto, dice acá, a los inicuos, los pecadores, los impíos, los malvados, sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Bueno, estuve buscando las 1001 formas de saltear el problema que hay en este texto, porque hay un problema, pero nos metemos no demasiado, para no hacerlo técnico, pero según muchos eruditos, este es uno de los versículos más difíciles de traducir de todo el libro de Eclesiastés, más difícil de interpretar. Y si usted tiene otra versión de la Biblia, se va a dar cuenta, porque está completamente distinto. Los que tienen la Biblia de las Américas enseguida notan que acá algo está pasando, porque está muy diferente. La Biblia de las Américas dice así, y miren la suya si es de la Reina Valera. Y también he visto a los impíos ser sepultados, correcto. No dice ahí con honra, dice ser sepultados. Los que entraban y salían del lugar santo. O sea, en la Biblia de las Américas dice que los que entran y salen del lugar santo son los impíos, no los otros. En nuestra Biblia, Reina Valera hace como un contraste. Los que son los malvados, que son sepultados con honra, y los que iban al templo, que temían a Dios, que son olvidados. Acá dice que no, está hablando de la misma persona, según la Biblia de las Américas, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. La Nueva Versión Internacional, parecido, dice, vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo, o es vanidad. Para
pisar sobre seguro, digamos. Todo el mundo está de acuerdo que el versículo termina diciendo todo esto es vanidad. O sea, está de alguna manera el versículo describiendo algo que es frustrante, algo que es un enigma, algo que es de alguna manera una injusticia. Lo que no se sabe bien, viendo el hebreo en el original, ¿cuál es? ¿En qué consiste esa injusticia? Porque en el original, la verdad es que ese contraste que hace la Reina Valera no está tan así. Se ve que los traductores, guiados otra vez por eso, que es obvio que el versículo habla de algo que está mal, que es injusto, porque dice que es vanidad. El contexto a la vez dice que el versículo 10 está describiendo algo que es injusto, porque empieza diciendo asimismo, vi también esto, y el anterior habla de una injusticia, y lo que sigue después, el verso 11, también es una injusticia. O sea, está en medio de todas las injusticias. Entonces tratan los traductores al traducir lo que está confuso para traducir, de plantear una injusticia, pero no se entiende bien cuál es la injusticia, porque aparentemente siempre se está hablando de la misma persona, de un malvado que es sepultado, pero ese malvado solía entrar y salir del lugar santo, que presumiblemente es el templo, como si fuera que va a la iglesia, va y sale de la iglesia, y esa persona es sepultada. Aparentemente la injusticia sería que esta persona muere como un gran señor, cuando en realidad era un malvado, era un desgraciado, que entraba y salía del templo, le da la idea de como que no le afectaba en lo más mínimo, entrar y salir del templo, o sea, le resbalaba todo, como decimos nosotros, le entraba por un oído y salía por el otro. Este iba al templo, pero su vida, clarísimo, el original dice que era un malvado esta persona. Algunos resuelven este problema diciendo que en realidad en el original, y se basan en algunos manuscritos que tienen dos letras que son muy iguales, apenitas diferentes, que en vez de decir que fueron pronto olvidados en la ciudad, lo que está diciendo en algunos manuscritos que antes eran alabados en esa ciudad, porque eran malvados. Y entonces la injusticia es esa, un hombre que era conocido en una ciudad por ir a la iglesia, pero en realidad era un malvado, y todo el mundo sabía que iba a la iglesia, pero el hombre era un malvado. Y cuando lo entierran como si fuera un gran señor. Y ese puede ser la solución. Es posible. Otra vez, no lo sabemos. Estos son algunas dificultades. Tenemos que convivir con eso. A veces uno no quiere, yo no quiero, y ningún pastor le gusta, cuando estamos abriendo una versión de la Biblia, decir que esa versión que tenemos hay detalles que están mal. Porque nos da la impresión de que a lo mejor hacemos que usted no confíe en la traducción de la Biblia que usted tiene. Pero no es el punto. Se sigue investigando, se sigue estudiando. A mí me gusta la Reina Valera, pero sí hay, sobre todo en el Antiguo Testamento, en algunas partes hay algunas, obviamente, dificultades. Y los tenemos que manejar a medida que van apareciendo, sin que usted piense que su Biblia no sirve. Sí que sirve, ¿cómo no? ¿Está bien? No me quiero meter demasiado. Pero sí, lo que nos importa acá no es un asunto del cual depende una gran doctrina. Lo que está clarísimo acá, que Salomón elige describir algunas injusticias debajo del sol. O sea, en este mundo, en el mundo en que vivimos, hay injusticias. Y una injusticia es esa, que una persona que vive una vida toda la vida como un desgraciado, lo entierran como un gran señor. No es justo, uno dice. ¿Cómo? Al final pasa, como que se borra toda la maldad que hizo esa persona y se le honra como si hubiera sido una gran persona, y es mentira. Lo mismo, de alguna manera, lo mismo sucede en el Salmo 73, Salmo de Asaf. La misma cosa le molesta a este salmista, que era uno de los que dirigía la alabanza en el templo. Salmo 73, verso 3. Dice Asaf: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre es otra vez el que dirige la adoración en el templo, un creyente, pero confiesa con mucha honestidad. Llegué un momento que estuve confundido, viendo la injusticia en este mundo. Llegué a tener envidia de los malvados, porque les iba mejor que a mí, que yo era un hombre que trataba de vivir para Dios, y se me complicaba todo. Verso 4: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura,
logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Impresionante, está diciendo este hombre, un hombre de Dios, que llegó a tener envidia, porque esta gente hace lo que se le antoja en este mundo y Dios no les hace nada, les va fenómeno. Bueno, de esas cosas, de eso está describiendo acá Salomón, de una persona así, que vive como un malvado y muere como si hubiera sido un gran héroe, y sabemos que así es. Nuestra experiencia nos dice que eso sigue siendo bastante común en donde vivimos, y no ha cambiado, nunca ha cambiado eso. Y Salomón refuerza, noten ustedes, este estado de cosas, de que la maldad, digamos así, lo más campante prospera en cualquier sociedad, hace que esa maldad se multiplique y se aumente. Porque cuando los seres humanos vemos que una maldad no es castigada, no pasa nada, una persona se porta mal y no le va mal, sino que al contrario le va bien, entonces de alguna manera eso estimula a que otros sean malos, si no pasa nada. Verso 11, fíjense, estamos en Eclesiastés de nuevo, 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Impresionante. Cuando nosotros los seres humanos vemos que Dios no baja un rayo del cielo, ni le agarra un cárcel terminal, ni se muere comido por gusanos, Dios lo puede hacer, como le pasó a Herodes, ¿se acuerdan? En Hechos. Que el hombre se ensoberbeció y de golpe murió en el instante comido por gusanos, dice. O Nabucodonosor, que soberbio como se puso, inmediatamente le agarró como una locura. O Ananías y Zafira, que mintieron y en el momento que mintieron, ahí cayeron redondos muertos. No suelen pasar esas cosas, ¿verdad? A propósito, cuando Ananías y Zafira mueren en la iglesia primitiva, dice que el temor invadió toda la iglesia y todo el mundo, eso fue positivo, digamos así. Todos se pusieron las pilas para caminar derechito, porque dijeron, wow, este hombre, mirá el pecado que cometió este hombre, solo se mandó la parte, porque ese fue el pecado. Se mandó la parte de algo que no era cierto y ahí cayó muerto. Pero en la realidad, la experiencia común de los seres humanos es que eso no sucede. Al contrario, no hay, dice, no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. Andan lo más campante las personas. Y dice, interesante, apunta al origen de donde surge el pecado, que es nuestro corazón. Dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando uno ve que el mal no se castiga, uno toma coraje y dice, bueno, ya, yo al final soy un tonto, yo soy un fanático, soy un exagerado, tampoco va a pasar nada si hago esto o si hago lo otro. Todo el mundo miente, todo el mundo falsea esto, todo el mundo, y nadie le pasó nada, ¿qué vivo? ¿No? Pasa estos días, en contexto del Mundial de Fútbol, es el comentario, los referees no están siendo rígidos y los equipos toman coraje y patean más y le dan, total, al final se sienten tontos si no lo hacen, si está como que está el permiso para hacerlo. Bueno, acá Salomón está reflexionando y yo quiero meter un paréntesis muy breve acá, porque tiene mucho que ver con sabiduría para nosotros, cómo manejar las cosas, tanto dentro de una iglesia como en una familia. La sociedad no la vamos a cambiar, eso es lo que habla, una de las cosas que habla este texto. Pero de lo mismo es cierto en nuestra casa, como padres, si yo soy papá y soy responsable de que en mi casa haya cierta disciplina y yo soy inconsistente con eso. Lo único que hago es que todos en casa tomen coraje para hacer cualquier cosa. Por eso a veces es muy importante, a veces no, siempre es muy importante, yo digo varias cosas, reducir las reglas a lo mínimo posible, porque si uno pone un montón de reglas y después no las cumple, es solo eso, produce exactamente el efecto contrario. Como que toma valor la gente y va a decir, bueno, esta persona no es muy seria lo que está diciendo, mi papá no va a pasar nada, yo ya vi, ya pasó. A veces pasa entre los hermanos. Un hermano le dice a otro, no pasa nada, papá se pasa gritando pero no dice nada. Eso es lo mismo, hacelo igual, no pasa nada, no te va a decir nada. ¿Sí? Tengamos cuidado. Y en la iglesia lo mismo, en la Biblia reflexiona sobre eso. Cuando Pablo en 1 Corintios 5 se sorprende que haya en una iglesia, se estaban jactando que tenían un amor extraordinario, que
aceptaban a una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, con la concubina sería, no sé, no la mamá natural de él. Y ahí se jactaban. Dice, no es buena vuestra jactancia, le dice Pablo. ¿De qué se jactaban? De que ahí había tanto amor que eran capaces de amar a personas en medio chapoteando en el pecado, lo amaban igual, o sea, no lo corregían. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabés que un poco de levadura leuda toda la masa? Es lo mismo que esto. ¿No sabés que al vos permitir eso en la iglesia, lo único que va a hacer es que ya a partir de ahí cada uno haga cualquier cosa? Porque ya en el mismo instante que aflojás, perdés autoridad. Y otra vez, si bien no es el tema acá, yo estoy asombrado de lo que estamos viviendo, el contexto en el que estamos viviendo, donde rápidamente se desdibujan todos los límites de todo. Porque como la verdad ya no existe, entre comillas, ¿no? Es lo que parece que nuestra cultura piensa. Ya cualquiera que quiera imponer alguna norma es como si fuera un hipócrita, o un fascista, o no sé qué, un dictador. Y esto está todo completamente tergiversado. Le dice el otro día, esta semana escucho en la radio, un periodista le pregunta a alguien por una estafa que hicieron con entradas de fútbol, y este hombre que parece que es parte de la estafa, le dice, ¿y vos quién sos? ¿San Martín? ¿Por qué? ¿Quién te crees vos que me preguntás así? ¿Vos qué sos? ¿San Martín? Dice, no, le dice el periodista, y ya empezó como a achicarse el periodista, como diciendo, claro, ¿y vos qué autoridad moral tenés para acusarme a mí de eso? ¿Vos que haces todo perfecto? Y estamos en un contexto donde también uno tiene en su casa, Dios nos pide a nosotros, tenemos que tener normas y hacer lo que se debe hacer en una iglesia también, pero estamos en un contexto donde parece que eso es algo confuso completamente. Y bueno, reforcemos eso cada uno en sus convicciones. Es un paréntesis completamente, pero acá claramente hay un principio enorme. Cuando la maldad se deja correr, lo único que hace, esa maldad se va multiplicando y aumenta enormemente. Y se va estableciendo como lo que se llama precedentes, digamos. Entonces el día de mañana, cuando vos decís, no, esto no, pero ¿cómo no? Si la otra vez me dejó esto, y la otra vez me dijiste esto, y la otra vez me dijiste, no importaba, ahora me decís, ¿qué pasó? Y se empieza, otra vez, cada vez es más difícil poner orden. Bueno, un día tendremos que expandir esto, porque todas estas verdades tienen que ir balanceadas con otras, ¿no? Nosotros en casa, termino el paréntesis con eso, en casa no es la única responsabilidad de un padre poner orden y disciplina. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que formarles, tenemos que pastorearles, no es solo que se porten bien, digamos, pero sí es gran parte de lo que tenemos que hacer, por supuesto. ¿Sí? Bueno, volvemos acá. Salomón lo que está tratando de hacer con estos ejemplos es mostrarnos que en este mundo hay mucha injusticia, y esa injusticia, por el hecho de que existe, tiene la capacidad de multiplicarse a sí misma, digamos así, porque no, digamos, hay injusticia y esa injusticia no se castiga, y vamos, si le seguimos el hilo a todo el argumento, acá de alguna manera lo que está diciendo Salomón es que Dios no la castiga, no solo las autoridades humanas, sino que Dios permite que cosas sucedan. Y es lo que, acá el punto es Dios, vamos a ver, porque termina hablando, dice que la obra de Dios no la puede entender él, no la puede entender. O sea, cómo Dios maneja sus asuntos. Y eso es lo que hace, este es el gran argumento que usan los ateos para decir que Dios no puede ser que exista. Porque es obvio que Dios no interviene directamente en cada maldad que se realiza en este mundo. Está clarísimo que no. Dios deja correr ciertas cosas que, por supuesto, Dios no las aprueba, pero las deja suceder y no interviene directamente o inmediatamente. Y al no intervenir inmediatamente, la gente toma eso como debilidad de parte de Dios, algunos como argumento, como una evidencia que Dios es obvio que no puede existir, y otros como hasta debilidad de parte de Dios, o inconsistencia, porque a veces sí interviene, a veces no, y no se sabe bien cuándo y cómo interviene. Y entonces la gente toma coraje para desobedecer, y de alguna manera estas cosas se transforman para nosotros en un desafío a tener fe igual, y a pesar de lo que se ve es contrario a lo que pensamos que debería ser, debemos creer igual. ¿Entienden lo que digo? Dice ya Jesús, hablando en el sermón del Monte de los Olivos, que en los últimos tiempos aumentará tanto la maldad que el amor de muchos se enfriará, dice, el amor por Dios. Porque para un hombre de fe, una mujer de fe, es como algo otra vez, como le pasó a Asaf, que uno dice, pero yo no seré un
un tonto por estar haciendo esto, de tratar de seguir a Dios y todo. Por poco, Asaf dice, por poco resbalaron mis pies, casi me aparto de Dios. Y en una parte dice, yo llegué a pensar que en vano había limpiado mis manos, o sea, en vano me santifiqué. ¿Para qué? No tiene caso. Bueno, en este contexto de lo que parece realmente es un gran desafío para nosotros, a también dejarnos llevar por la corriente, Salomón nos da 3 consejos ante la realidad de esta maldad que está entre nosotros, ¿sí? Y no se castiga. En primer lugar, Salomón nos anima a temer a Dios, temer delante de la presencia de Dios, dice. Capítulo 8, versos 12 y 13. Noten cómo piensa Salomón, verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, noten lo que estábamos diciendo, aunque el hombre tenga tanta impunidad que hasta 100 veces, es una exageración, ¿no? Pero aunque haga maldad y maldad y maldad y maldad y 100 veces maldad, y no solo no le castigue a nadie, sino que prolongue sus días, viva más que cualquier persona y le vaya fenómeno, aunque parece que le va bien, dice, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y acá hay que llamar la atención de algo que es notable en el libro de Eclesiastés. Salomón se pasa diciendo, yo he visto, yo también he visto, yo he visto. Siempre está describiendo lo que él observó, pero ahora no dice yo he visto, dice yo sé. Está muy bueno esto, porque primero lo que ve es que nadie, a las personas de fe no les va mejor, así que no es algo que se ve. Nosotros, estaría mal si Salomón diría, pero yo también he visto que a los creyentes todo les va fenómeno. No, eso es lo que no se ve, justamente, ese es el punto, que a los creyentes no les va mejor que a los malvados, a veces les va peor. Pero Salomón ahora, por primera vez en el libro, dice, yo sé. Impresionante esto. Yo sé, y está hablando de una convicción interna que él tiene, que procede de la fe, porque no es algo que él pueda comprobar, no es algo en el sentido que se pueda mostrar, porque no es algo que se ve, es exactamente lo contrario, no es algo que lo podemos ver, es algo que él cree, y nos está animando a nosotros a tener esa misma fe. De hecho, a partir de acá, a partir del capítulo 9, que ya está terminando el 8, hasta el final del libro, todo el tema central de esos 3 capítulos finales es esto, es que creamos en Dios, que temamos, obedezcamos y creamos a Dios, a pesar de que no vemos que valga la pena hacerlo. Pero es muy interesante que diga, y yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y refuerza con lo contrario, verso 3, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Bueno, varias cositas para explicar acá. Noten que habla de temer a Dios, temer delante de la presencia de Dios. Hay un énfasis acá, ¿no? Verso 12 dice, los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y después el verso 13 de nuevo dice, los que no temen, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Ya lo hemos explicado, pero me pareció valioso volverlo a explicar de otra manera, sin meternos en el hebreo y el griego y todo eso, no importa. Si usted mira en la Biblia, ¿qué es lo opuesto de temer a Dios? Lo opuesto, lo contrario de temer a Dios, nos puede ayudar a pensar qué significa temer a Dios. En la Biblia hay 2 clases de personas, los que temen a Dios y los que temen a los hombres. Sobre todo en los evangelios, Jesucristo lo metió como un contraste. Dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien temed al que puede echarlos en el infierno. ¿Sí? Dice que una persona temían más a los hombres que a Dios, los fariseos, o algunos que habían creído en Jesús pero no lo confesaban, dice, porque temían a los hombres. Cuando nosotros hablamos de temer a los hombres, no estamos, nunca se refiere, o casi nunca diría yo, a que vivís aterrorizado que esa persona te pueda hacer algún daño. Salvo ahí en Mateo 10 que dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Ahí de pronto está hablando de temor a que te maten, ¿no? Por ser fiel al Señor o por dar testimonio. Pero en general se está hablando más al temor al que dirán, a qué va a pensar el otro.
es el deseo de agradar a los demás, de complacer a los demás, lo que a veces a nosotros nos mueve a hacer muchas cosas que hacemos. Y el contraste es que en vez de estar pendiente de lo que otro piense o diga de mí, que nos deberíamos preocupar más por lo que piense Dios de mí. Eso es temer a Dios. ¿Sí? O sea, en vez de estar pensando yo en complacer a los demás o llenar las expectativas que otros tienen de mí, una persona que teme a Dios está más conectada con llenar las expectativas que él piensa que Dios tiene de sí. Está más preocupado por complacer a Dios que por complacer a las personas. Y eso dice acá, eso es un sinónimo de ser un creyente, sería. Así como, noten ustedes el verso 13, el que no teme a Dios es sinónimo de ser un impío. Noten el verso 13, y que no le irá bien al impío, coma, ni le serán prolongados los días, coma, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. El impío es el que no teme delante de la presencia de Dios. Es así. Y entonces cuando Salomón en este idioma más del Antiguo Testamento está diciendo esto, está hablando de los creyentes, por supuesto, a las personas que de alguna manera viven conscientes de que Dios les está viendo, que Dios no solo les ve, sino que a Dios le importa lo que estamos haciendo. Y que la vida, este mundo es el mundo de Dios y que la vida se debe vivir a la luz de esa realidad, que Dios ve, Dios sabe y Dios puede. A pesar de que la información que yo veo me puede llegar a confundir, porque parece que Dios no ve, ni sabe, ni puede, porque pasan las cosas que pasan. Pero yo por fe creo que sí. Entonces vivo de acuerdo a eso, temiendo a Dios. Bueno, Salomón dice que a esas personas les irá bien, y noten otra vez, acá el punto es en el futuro. Lo mismo que hace Asaf, que no lo terminamos de leer, el Salmo 73, pero él llega a la conclusión de que vale la pena temer a Dios por lo que va a suceder después de la muerte. En este mundo, debajo del sol, parece que no se va a hacer justicia completa, que van a permanecer estas desigualdades, pero lo que va a suceder después de que cada uno muera, esa es otra historia. Y a los impíos les va a ir de terror, y a los creyentes les va a ir bien, dice. Yo sé que les va a ir bien, les irá bien en el futuro, y está hablando a la vida después de esta vida, la vida después de la muerte, y eso coincide obviamente con todo lo que la Biblia dice. Entonces sí, a pesar de que en esta vida no se equiparan las cosas, no se hace la justicia como nosotros en nuestra conciencia que nos ha dado Dios nos exige que sea, y nuestra conciencia nos informa que no puede ser, esto es injusto, tendría que suceder algo. Si Dios fuera justo, tendría que hacer algo. Bueno, la Biblia nos dice que lo va a hacer después de morir, de esa forma implacable, sin límite, digamos así, de error, ¿no? El que las hace las paga. No tendré por inocente al culpable, dice Dios, de ninguna manera. Y acá en el verso 13 hay un tema también interesantísimo, dice el verso 13, y no les irá bien al impío, ni les serán prolongados los días, dice la Reina Valera, que son como sombra. La verdad en el original dice, ni les serán prolongados los días como sombra. Está hablando, como sombra no modifica a los días, sino a prolongados. Las sombras a medida que se va poniendo el sol se van alargando, ¿verdad? Lo que está diciendo es por supuesto, una metáfora muy linda, una imagen, que a los impíos los días no se le van a alargar como las sombras. Sin embargo, en el verso 12 parece que hay una contradicción, porque el verso 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. Una de las injusticias que plantea la Biblia, que hay sobre este mundo, es que justamente un pecador no necesariamente se muere más joven, a veces muere más viejo que un creyente. Entonces, cuando acá Salomón dice que a los impíos no les serán prolongados los días como sombras, es muy probable que se esté refiriendo otra vez a la vida después de la muerte, que a esas personas al morir ahí se quedó todo, aunque vivan más probablemente en su maldad que una persona justa, probablemente. No hay contradicción para nada, y coincide con el resto de la Biblia. Hay castigo, obviamente, después de la muerte.
y va a ser terrible. Y claro, siempre tenemos que leer pensando que Dios fue revelándose en forma progresiva. Y acá en el Antiguo Testamento todavía no había mucha claridad en cuanto a esto, a los castigos después de la muerte. Realmente es un tema que cuando uno lee la Biblia se da cuenta que Dios como que lo reservó para que Jesucristo lo revelara en todos los detalles. Porque realmente es algo espantoso. Es tan difícil para la mente humana comprender lo que va a ser el castigo después de la muerte, que da la impresión de que Dios decidió no revelárselo a ningún ser humano en tanto detalle, porque es terrible pensarlo. Y entonces él mismo en persona lo vino a decir. Y aún así cuando lo reveló Jesús, lo reveló usando metáforas, que el gusano no muere, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, son todas imágenes, el fuego que nunca se apaga, son todas imágenes visuales, metáforas, para hablar de una realidad que es siempre más espantosa que lo que la imagen en sí es, porque son imágenes nada más, pero no lo podemos entender. No sabemos, de pronto realmente sería un estorbo para nuestra mente tener claramente una explicación de cómo va a ser el castigo eterno. Pero es claro que existe. Y sí va a ser justicia, va a haber justicia un día, claramente. Si no, otra vez, la cruz de Jesús es realmente algo absurdo. Si Cristo vino a morir para salvarnos de una perdición y no existe tal perdición, ¿qué vino a hacer Jesús? Si esto es todo lo que hay, qué ridículo, ¿verdad? Pero bueno, una persona de fe, eso es lo que cree, por fe, no por vista, porque no es algo que se ve, es algo que uno sabe en su corazón, que sí, esto no es todo. Y sí va a contar, cuando llegue el momento de estar frente a Dios, va a contar lo que uno hizo en esta vida, y sí vale la pena tratar de ser santo, sí vale la pena tratar de no pecar, sí vale la pena tratar de caminar derecho, aunque alrededor nuestro todo el mundo esté pecando, aunque todos mientan, aunque todos hagan lo que hagan. Yo no, con la ayuda de Dios, ¿no? Porque si fuera por mí lo hago igual, ¿no? Con la ayuda de Dios me mantengo, con la ayuda del Señor. Cada día trato de caminar con Él dentro de lo que a mí me corresponde y lo que puedo. Y cuando caigo pido perdón y me levanto y sigo caminando confiando de que sí vale la pena. ¿Sí? Interesante cuando habla en Hebreos del gran capítulo de la fe, ¿se acuerdan ustedes? El gran capítulo de la fe, vengan conmigo por favor, Hebreos capítulo 11. Ustedes saben que en Hebreos 11 es el capítulo sobre la fe, todo el capítulo habla sobre la fe, lo que es vivir por fe. Pero cuando termina el capítulo 10, el autor de Hebreos nos revela una información que es muy importante para poner el capítulo 11 en el contexto. Los creyentes a los cuales él estaba escribiendo esta carta de Hebreos estaban considerando apartarse de Dios, estaban considerando dejar todo, como que ya no valía la pena, porque estaban siendo perseguidos por su fe y estaban sufriendo demasiado por causa de ser creyentes. Y es lo que a veces pasa. A veces ser creyente no te mejora la vida, te la empeora. A esta gente haberse acercado a Dios les empeoró todo. Y eso les produjo una crisis de fe tan grande que estaban pensando, bueno, no, ya dejemos esto y ¿para qué sufrir tanto? Noten el verso 39 del capítulo 10, porque viene hablando de eso. Dice, pero nosotros, verso 39 del 10, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque estaban considerando retroceder estas personas, ya dejar todo, para evitar tanta persecución. Noten el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. No perdáis vuestra confianza, la estaban perdiendo, estaban dudando demasiado, otra vez por la maldad, por mucha maldad. Y entonces empieza a hablar de la fe, capítulo 11, para explicar lo que es vivir por fe, no por vista. Y dice algo impresionante, antes de describir todos los héroes de la fe, dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, bueno, etcétera, el verso 6, el que quería decir. Pero sin fe, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y lo que sigue, y es galardonador de los que le buscan. Es impresionante que diga esto. Es necesario que el que se acerca a Dios, obvio, primero que crea que Dios existe. ¿Cómo te vas a acercar a Dios y pensar que Él no existe? ¿A qué te acercás? Primero tenés que creer que existe, pero con eso no alcanza, dice el autor de Hebreos. Tenemos que creer también que Él nos va a recompensar a los que lo buscamos. Es galardonador de los que le buscan. Y de esto se trata, este gran conflicto que es histórico desde siempre de la humanidad. Nosotros andamos por fe, no por vista, y nos acercamos a Dios y tememos a Dios, pero tenemos la confianza de que Dios va a galardonar, nos va a recompensar por buscarle. Y esa recompensa va a venir después de morir. Sí vale la pena vivir para Dios, sí vale la pena temer a Dios, aunque parece debajo del sol que es en vano, que es ridículo porque estamos perdiendo demasiadas cosas, por la burla, la presión, hasta quizá la muerte en otro contexto, hoy no, de pronto, no sé, oportunidades de trabajo, lo que sea, que nos puedan pasar como consecuencias de temer a Dios en este mundo malo en que vivimos. Bueno, es parte de nuestra fe, creer, y de alguna manera Dios, para cada uno de nosotros diseña circunstancias para que ejercitemos esa fe, creer no solo en Dios, sino creer que algún día Dios va a mostrar esa justicia que hoy no se ve, nos va a recompensar por haber vivido para Él, ¿sí? Volvemos a Eclesiastés. Entonces, en primer lugar, versículos 10 y 11 habla de que este mundo está lleno de injusticia. En segundo lugar, Salomón, ante esa injusticia que es obvia, presente en el mundo y que va creciendo por esto de que no se castiga la injusticia, nosotros debemos temer a Dios, temer en su presencia. Y el verso 14 vuelve a lo mismo, vuelve a describir la injusticia otra vez. Dice el verso 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Impresionante pensar. En este mundo, no es que siempre va a pasar así, pero a veces pasa que a un creyente le pasan cosas como si fuera el más malvado de toda la ciudad, y al más malvado le pasan cosas como si fuera el más bueno de todos. No es todo matemático. La semana que viene me voy a meter ahí de lleno en eso, porque el capítulo 9 se mete de nuevo por qué razón a todos parece que no hay diferencia, como que no vale la pena ser creyente o no ser creyente, ser bueno o ser malo, a todos les va a ser sabio, ser necio, es como que no importa, como que no se ve inmediatamente las consecuencias o el resultado, y confunde eso. Y creo yo que es muy lindo reflexionar por qué Dios lo hace así. Está bueno pensarlo. Pero bueno, por lo pronto acá de nuevo nos vuelve de alguna manera a reforzar lo que ya venía diciendo. No solo hay maldad y al malo no le pasa nada, sino que a veces hasta el bueno, entre comillas, ¿no?, al creyente, le pasan cosas como si fuera un desgraciado, un malvado. Y dice dos veces, al principio y al final, esto es vanidad. Y esto es vanidad, y esto es vanidad. Esta es la última vez que aparece la palabra vanidad en todo el libro. Y da la idea que es algo frustrante, es un enigma, es algo que realmente no podemos entender. Es como perseguir el viento. ¿Se acuerdan la palabra Jebel, vanidad? Que tiene que ver con pompas de jabón, como tratar de agarrar pompas de jabón. Es algo imposible de agarrar, de entender, no lo podemos entender. ¿Cómo puede ser? 7:15, hay un capítulo antes, y solo para dar un ejemplo, pues lo dice todo el tiempo antes. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Ven? Es lo mismo que está diciendo. En el 8:14 está diciendo lo mismo que en el 7:15. O sea, hay personas que por ser malas les va bien, y hay otros que por ser buenos les va mal. Aún así nos anima Salomón a temer a Dios, temer ante su presencia. En segundo lugar, verso 15, nos dice Salomón que deberíamos nosotros, aparte de temer ante la presencia de Dios, disfrutar de los presentes de Dios, de los dones que Dios nos ha dado. En
justamente porque las cosas son como son. Porque en este mundo no va a haber justicia ni equidad, no lo va a haber. Deberíamos nosotros temer a Dios pensando en el mundo siguiente y deberíamos darnos cuenta que de este mundo, lo que hay para aprovechar de este mundo es disfrutar de los bienes que Dios nos ha dado, de los presentes de Dios. Dice, por tanto, ¿qué? Porque a veces al malo le va bien y al bueno le va mal, que no es algo completamente al revés de lo que debería ser a veces. Por tanto, por todas esas cosas, alabé yo la alegría. Podría ser alabé yo el placer, pero no el placer que viene por pecar. No está hablando de eso, ahora lo voy a expandir. No está diciendo, bueno, como total, acá es todo injusto este mundo, entonces ya, desbarranquemos todo, total, no importa, es lo mismo. Y tratemos de sacar el mayor placer posible. No está diciendo eso. Está diciendo que nosotros, ya que no podemos cambiar eso, ya que este mundo es así y va a seguir siendo así hasta que el Señor lo termine, nosotros deberíamos procurar disfrutar en este mundo. Disfrutar. Cuando dice acá alabé en el hebreo lleva una carga muy fuerte, de una recomendación muy intensa. Nos está recomendando a los que leemos que hagamos esto que él está sugiriendo. En el próximo capítulo nos va a ordenar que gocemos de la vida, por primera vez en todo el libro. Pero acá nos recomienda, ¿sí? Dice, alabé yo la alegría, o el placer, o la diversión, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre o disfrute, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Acá está Dios involucrado otra vez. No es salir a divertirse como sea, olvidándonos de Dios. No. Disfrutar y entretenerse con las cosas que Dios nos da. Y acá habla de la comida, de la bebida y del placer en sí que uno puede obtener por medio de su trabajo. No es la primera vez que los dice. Noten el capítulo 2, verso 24. No hay cosa mejor, 2:24, para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre, disfrute en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Noten que lo mete a Dios otra vez, ahí. A propósito de este capítulo 2, verso 24, la primera vez que habla de Dios, después de casi desde el principio del libro no había hablado más de Dios. Y acá lo menciona. Porque ese es el punto, estás tratando de disfrutar lo que Dios te da, que es un regalo, es de la mano de Dios viene. Capítulo 5, verso 18, noten, por favor. Cinco 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Cuando dice esta es su parte, esto es lo que hay para agarrar de la vida. Esto es lo que hay, no hay otra cosa. Es impresionante. Vamos a volver a esto en el 9, ahí lo voy a enfatizar más, porque a mí me parece fascinante, lo repite varias veces esto de disfrutar la comida, la bebida y el trabajo, pero en el capítulo 9 agrega un detalle que es maravilloso, que lo hagas con la mujer que amas, dice, y habla del matrimonio. Muy interesante. Pero eso es para dentro de unas semanas, cuando estén de luna de miel disfrutando Fabricio y María Paz. Interesante, un estudioso dice lo siguiente, y me encantó la reflexión. Dice, Salomón no recomienda disfrutar de la vida como un anestésico para paliar las penas de las inequidades, la injusticia y de la muerte. No es la idea, bueno, ya que no podés cambiar nada, bueno, andá a disfrutar para no pensar en esas cosas. Porque es terrible pensar en todo eso. Dice, se enfoca más vale, Salomón, en el hecho de que los seres humanos no deberían malgastar lo que Dios les ha dado, buscando usurpar la autoridad y la obra de su Creador. Porque en definitiva, y por eso es muy interesante que Salomón plantee esto en el capítulo 8, donde ha hablado antes de sujetarse a la autoridad del rey. En definitiva, una persona que cree en Dios debe darse cuenta que este es el mundo de Dios y Dios está administrando su mundo como Él quiere. Y si Él lo dispone así, ok, Él es el jefe, no soy yo. Y tratar de querer cambiar eso y luchar contra eso de manera
obcecada, digamos así, puede llegar a ser una forma de rebeldía también, de no aceptar lo que Dios ha determinado. Más vale disfrutar lo que Dios te da y ya. ¿Sí? Y no estamos hablando acá de salir, de convertirnos en el Che Guevara o esas cosas para tratar de cambiar el mundo, pero a veces sin uno, y que por supuesto entra en ese concepto, ¿no? No creo que todos nosotros estemos tentados a ser revolucionarios, no creo eso, pero sí este consejo es para la vida de todos los días, porque nosotros somos víctimas de la injusticia permanentemente, y si no tenemos la cabeza bien ordenada con las cosas de Dios, eso nos puede quitar el gozo de toda la vida, cuando en realidad deberíamos aceptarlo como que es así, es lo que es, y tratar aún así de encontrar satisfacción en esta vida con lo que se puede, que son las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? La comida, la bebida, el gozo de nuestro trabajo, en fin, eso incluye muchísimas cosas, porque hoy por nuestro trabajo uno puede viajar, no se puede, bueno, en este momento que vivimos la cultura te puedes comprar algo que te gusta, no sé, puedes ir por decir, ¿no? Al cine, comprarte un electrodoméstico, lo que sea, salir a visitar a alguien, comprarte un auto, salir a pasear, lo que sea, ¿verdad? Que te gusta comprar el té, la marca de té que te gusta para tomar y disfrutar un té, lo que sea, ¿verdad? Que no tiene, obviamente que no esté incluido con pecar, no tiene nada de malo, al contrario, pero lo que está diciendo Salomón es que teme a Dios y no no dediques tu vida a torcer las cosas que Dios ha establecido, sino disfrutar lo que Él te ha dado, aceptarlo, resignate, es así, y Dios no dejó el comando de su universo, Él lo está haciendo así como es, y ya vamos a entender algún día, ahora no. ¿Sí? Preocuparse por la brevedad y las aparentes injusticias de la vida no trae ningún gozo, ni paz, ni descanso, ni ninguna solución. Dios está detrás de todo lo que sucede, sobre el cielo y debajo del cielo, y hay que aceptarlo, ¿sí? Dice un autor que me gustó, interpretando ese texto, lo que está diciendo Salomón en el verso 14 es, según este hombre, o el 15, ¿no? A ver, perdónenme. El 15. Dice este hombre, lo que dice Salomón es, no deberíamos golpearnos la cabeza contra la pared tratando de entender la vida, sino sencillamente disfrutar lo que Dios nos permite disfrutar. Es sin sentido permanecer continuamente frustrado por nuestra incapacidad de explicar las injusticias o evitar las desigualdades. De alguna manera, si usted piensa, concuerda en un sentido este concepto con lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, cuando allá dice en Mateo 6, cuando dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, y empieza a explicar de los pájaros, de las flores, etcétera, y después termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está en el contexto del Sermón del Monte de la ansiedad que produce el no saber del día de mañana qué va a suceder. Y Jesús dice, cada día traerás afán, preocúpense de buscar el reino de Dios, las cosas de Dios y la justicia de Dios, y todo va a ser añadido. En un sentido acá, en el contexto que está hablando Salomón, hay una forma de ansiedad, porque en este mundo injusto, la injusticia de este mundo nos produce ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si me roban todo? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me juez o lo que sea? ¿Y la corrupción que hay? Y no sabes, realmente, no es todo lineal. Que bueno, yo oro cada día, leo la Biblia y me va a ir bien. Dios me va a prosperar, venga que Dios le va a bendecir. Y no existe eso. Es una incertidumbre. Y acá el contexto habla de la incertidumbre sobre el qué va a pasar. No podemos controlar el mundo de Dios. Nos toca a nosotros gozarnos en lo que Dios nos da, confiar en el Señor, temer a Él, disfrutar de lo que nos da y dejar en sus manos lo que no podemos modificar de ninguna manera. Y en cuarto lugar, el punto acá, o la tercera recomendación, no solo temer a Dios, temer ante la presencia de Dios, disfrutar de la provisión de Dios o de las cosas que Dios nos ha provisto, sino también aceptar la providencia de Dios. Dice el verso 16, y Salomón ahora se pone por ejemplo, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Cuando habla Salomón de la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios,
está hablando de la providencia de Dios. Así usan los teólogos ese concepto. Providencia de Dios habla, proveer es ver antes que algo suceda. Cuando se habla de la providencia de Dios es que Dios ve todo lo que va a suceder, y cuando especialmente el concepto de providencia de Dios es cómo Dios administra este mundo, de manera que a ningún pajarito le falte su lombriz o su semillita o su cosita. Todo está, Dios tiene todo de alguna manera organizado para que todo funcione como debe funcionar, pero no lo hace haciendo un milagro todos los días o cientos de milagros por día, sino que todo surge como de alguna manera, fluye de una manera armónica, natural, suave, porque Dios tiene todo controlado. A eso se llama providencia de Dios, la manera en que Dios gobierna las cosas sin que se vean cosas fantásticas todo el tiempo, ¿sí? Es la providencia de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol, etcétera. Es como Dios va administrando todas las cosas. A eso se le llama la obra de Dios. Y Salomón dice, el hombre más sabio que jamás existió, se dedicó como un loco, dice acá. Y aún da a entender que hay gente que ni duerme tratando de entender estos enigmas. Y dice, y no lo pude entender. Dice, verso 17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre, por mucho que se rompa la cabeza, investigue y vea, por más que intente, buscándola, dice, no la hallará. Aunque algún sabio aparezca que diga que la conoce, no significa que pueda entonces entender completamente. Es un enigma cómo Dios hace las cosas. No podemos entender del todo, por lo menos por ahora. Algún día entenderemos, quizá. Miren, y con esto terminamos. Salomón escribió todo esto muchos años, cientos de años antes que viniera Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo, todo como que comienza a tener forma para un creyente. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios no actúa con esa justicia implacable que nos gustaría. Porque Dios tiene un plan para salvar hombres y mujeres. Y ese plan incluye mucha paciencia de parte de Dios. Porque es la única forma de salvar a pecadores, es como lo está haciendo el Señor. Si Dios actuara como nos gustaría a nosotros, todos moriríamos, absolutamente. Si el mundo fuera tan justo como a nosotros nos gustaría que sea, no habría un alma en este mundo. Y esa es la gran explicación. Y el Evangelio, de alguna manera, lo que está acá Salomón diciendo que no lo puede entender, se responde con el Evangelio. El Evangelio responde a este enigma de la vida. Que Dios realmente, no es que Dios sea débil, o que no se dé cuenta, o que no comprenda. Claro que entiende todo, y claro que ve y sí es santo, y no soporta la maldad, pero ha dejado que este mundo, después del diluvio, Él ya actuó con esa justicia implacable. Y ahogó a toda la humanidad, menos a Noé y su familia, no porque no eran pecadores, sino porque ellos hallaron gracia a los ojos de Dios. Dios les dio gracia. Pero dijo que no le iba a volver a hacer más eso. Y ahora ha dejado correr la maldad, y la maldad sigue en aumento, pero ha hecho algo. No es que Dios se quedó sin saber qué hacer. Él dejó el cielo, se hizo hombre y vino a morir en la cruz para con esa obra rescatar de esta humanidad malvada a algunos, para que algún día estén en el cielo. Por eso es que Dios no actúa como reclaman los ateos. Si existe Dios, que haga algo. Gracias a Dios que Dios no responde a esa provocación, porque sí ya ha hecho algo. La cruz es lo que hizo Dios. Y aún así este mundo sigue con esa injusticia rampante, porque mientras tanto que sigue son días más que Dios regala para que alguien más se arrepienta y sea salvado. Pero no, ¿cómo no va a saber Dios qué hacer? Obvio que sí. Y algún día se va a acabar esa situación y ya no va a haber oportunidad para otros, claramente. ¿Sí? Note qué interesante, y ya vamos al Nuevo Testamento y tenemos nuestra celebración de la Santa Cena. Note qué interesante cómo termina el Antiguo Testamento. Termina los últimos versículos del Antiguo Testamento. Malaquías habla exactamente de todo esto que está hablando Salomón, dejando como preparado para la venida de Cristo, que es la solución. Así termina el Antiguo Testamento, capítulo 3 de Malaquías, verso 13 en adelante. Noten, Malaquías capítulo 3, verso 13.
vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Para qué? Si no sirve para nada. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Esto decía el pueblo de Israel. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Claro, Dios no lo mató. No pasa nada. Esto es todo un invento. No sirve, no interesa. Entonces 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán a estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento, en el contexto de gente que no le parece que es tonto temer a Dios, porque Dios no hace nada. Y pasan 400 años donde Dios no manda profeta, y aparece Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, y aparece Juan el Bautista, y nace Jesús, y bueno, y viene la salvación para todos nosotros. 1 Corintios, y ahí terminamos, capítulo 1, 1 Corintios 1:20. Primera Corintios 1:20, conectando con lo que Salomón decía, que aunque el sabio diga que lo conoce, no lo va a entender, no entiende igual, no puede entender lo que Dios hace, porque hace Dios como hace. Y dice Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa es la razón. Y la semana que viene seguiremos ahí en capítulo 9, que sigue pensando Salomón, pero la razón por la que las cosas son como son es porque Dios quiere salvar a alguien. Y por eso dejó que sea como sea, para que un día venga Jesucristo, y Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, pueda rescatar a algunos. Si no, moriríamos todos. Gracias a Dios, ¿eh? Señor, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio de Jesucristo, por tu persona, por el plan de la salvación, que es algo que ningún ser humano jamás pudo entender o imaginar. Salomón, con toda su sabiduría, nunca pudo darse cuenta por qué tú haces como haces las cosas. Y nosotros hoy, de este lado de la cruz, estamos seguros, Señor, de que tú has hecho así a lo largo de la historia para que pueda haber un pueblo rescatado por gracia, para que en el cielo haya millones y millones de todo pueblo y nación, de cada tribu, de cada raza, de cada lengua, adorándote a ti, Señor, por la salvación enorme, tan grande y merecida
que tú nos has conseguido, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el costo de esa salvación. Gracias por tu bondad, Señor, a pesar de que estamos en un mundo caído, donde hay injusticia, te pedimos, Dios, te reconocemos en primer lugar de que tú eres santo, justo, bueno, y que todo lo que haces es perfecto, a pesar de que vemos mucha imperfección alrededor nuestro, pero entendemos que tu plan, el objetivo para tanta paciencia es realmente digno de tu honor, de tu santo nombre, y va a ser el motivo de nuestra adoración por toda la eternidad, Señor. Que podamos ahora adorarte de corazón mientras participamos de los símbolos, que pensemos en el costo no solo de la cruz, sino también el costo desde la creación hasta ahora mismo, Señor. Que tú tienes esa paciencia que nosotros ni tendríamos, soportando a millones de tus criaturas blasfemando contra ti, diciendo cosas indignas de ti, y tú escuchándolas. Personas desafiándote cada día, Señor, con soberbia, con altivez, creyéndose más sabios que tú, Señor, y negando tu nombre, y tú soportándolo para salvar a algunos. Y gracias, Señor, porque ahí estamos nosotros, y vemos ese amor, esa paciencia, esa determinación inquebrantable tuya de no dejarte presionar por nadie y hacer lo que tú consideras que es lo que debe ser hecho, Señor. Por favor, aviva nuestra fe, ayúdanos a cada uno, Señor, que no renunciemos, que no nos rindamos, que no flaqueemos en medio de la injusticia en que cada uno viva, que por favor nos des la fe que persevera hasta el fin, para un día entonces sí, ya libre de este pecado, libre de la injusticia, de este mundo caído, podamos por encima del sol vivir para siempre contigo, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.